La luz Light es resultado is resulting del movimiento results from movement de la energía oscura. of the dark energy. O sea, el término obscuridad The term darkness no significa que sea malo, does not mean that it's bad. es la pureza de la energía. It's the purity of energy. Por eso en el cosmos For this reason, in the cosmos, todavía quedan algunos vestigios de la pureza de la energía, o sea, algunos Remains. there are some remains of this darkness antes de que se creara todo todo el cosmos. before the creation of all the cosmos. La energía era pura The energy was pure, y por lo tanto era oscura. and it was very dark. Cuando se empezó a mover la energía, And when that energy began to move, se empezó a crear la luz. it began to create the light. Y es cuando nosotros empezamos a brillar. It's when we began to glow. Pero brillamos por la luz nada más. But we shine for light by light, nothing more. Si apagamos la luz, If we turn out the light, dejamos de brillar we stop glowing y todo es oscuro. and everything's dark. Pero no es malo. But it's not bad. Simplemente son condiciones de luz. They're just conditions of light. Y lo que tú recibiste And what you receive o lo que tú observas or what you observe es mucho poder energético. is a lot of energetic power. Pero tú lo puedes utilizar con tu mente. But you can use it with your mind. Tú puedes darle un nuevo significado. You can give it a new significance. Gracias. You're welcome. Los mayas creen en un dios o creen en muchos dioses. And I'm asking if the Mayans believe in one God or they believe in many gods. Tengo dos maneras de responderlo. I have two different ways to respond to this. Con números With numbers o con una o con la lógica. or with logic. ¿Cuál elige? Which do you choose? Yo prefiero la lógica. She chooses logic. Muy bien. Very good. Para nosotros, todo lo que existe es energía. For us, everything that exists is energy. Hubo un tiempo en que esta energía era oscura There was a time when this energy was dark y quería crecer, and it wanted to grow, pero no podía crecer más but it couldn't grow more porque era toda la energía. because of all the energy. Es como que yo le pidiera a este bastón And it's like if I asked this walking stick que creciera, that it would grow. ya no puede crecer más No, it can't grow anymore porque es toda la madera que existe. because it's all the wood that exists. Sin embargo, imaginémonos que este bastón piensa But imagine if this wood could think y dice, quiero crecer. and it said, I want to grow. Entonces, tiene que crear una estrategia para que crezca. It would have to create a strategy to grow. ¿Cómo puede crecer este bastón How could this grow? si es todo lo que hay? If it's all that there is. Y el bastón o la energía Or the walking stick or the energy en el principio se puso a pensar, began to think, ¿cómo puedo crecer? how can I grow? ¿Cómo puedo ser más de lo que soy How can I grow to be something more than I am si no puedo tener más? if I can't have more? Era algo complicado, It was something very complicated. porque decías, ¿cómo puedo ser más si no tengo más? No tengo más energía. Because you're saying, how could I grow to something more if I don't have something more? Pasaron millones y millones y millones de años Millions and millions of years passed, y de repente tuvo una idea. and all of a sudden they had an idea. Ya sé, dijo,
I understand now. Ya sé cómo voy a crecer. I know how I'm going to grow. ¿Cómo puedo crear energía How can I create energy? dentro de mi energía? Within my own energy. Dijo, no me puedo expandir He said, I can't expand porque ya no hay más energía, because there's not any more energy. pero sí me puedo contraer. But I can actually contract. Ahí voy a hacer una pausa. And so there was a pause. ¿Sabes cómo se hace el vidrio irrompible? And do you know how they make unbreakable glass? El vidrio tiene las moléculas dispersas Glass has dispersed molecules. y a través de un proceso de magnetismo y de vibraciones Through a process of vibrations and magnets, se alinean en orden las moléculas del vidrio they align themselves in the molecules of the glass. y pasa de frágil They change from being fragile a irrompible. to unbreakable. O sea, es simplemente un cambio molecular. It's simply a molecular change. Te doy este ejemplo porque lo voy a usar en un ratito. I'm going to give you this example because I'm going to use it in a minute. Entonces, toda la energía del principio estaba dispersa. So all the energy at the beginning was dispersed. Entonces se contrae It contracted itself y se vuelve a expandir al mismo tamaño. and it returned to be the same size. Si tú ves una copa de vidrio frágil y una copa de vidrio irrompible, If you see a glass of fragile glass, or a cup of fragile glass and a cup of unbreakable glass, no vas a ver ninguna diferencia, you're not going to see any difference porque la diferencia está en la estructura molecular. because the difference is in the molecular structure. Bueno, cuando esta energía recuperó su tamaño, When this energy recuperated its size, no hubo ninguna diferencia a simple vista, there was no difference that you could see, pero molecularmente sí. but molecularly there was. Esta energía This energy creó una energía created an energy capaz de crear energías, that had the capacity to make energy, o sea, or that is, creó el cuerpo humano. to create the human body. El ser humano The human being es el único ser en este plano is the only being in this plane que es capaz de crear energías that is capable of creating energies que antes no existían. that before never existed. Por ejemplo, ahorita For example, right now, estamos creando una energía we are creating an energy que se llama recuerdos. is called memories. Y los recuerdos And the memories crean un cuerpo espiritual, create a spiritual body. científicamente conocido como campo electromagnético, It's scientifically known as the electromagnetic field. que aunque tú te mueras, So even if you die, esta energía permanece this energy continues. y se puede salir de este cosmos. And this energy can leave from these cosmos. Entonces quiere decir It's to say, para nosotros for us, que yo I, no tengo un Dios, that I have no God, sino que soy parte de Dios but I am part of God y Dios al mismo tiempo. and God at the same time. Y soy el único que puede crear energía Because I'm the only one who can create energy a través de mis recuerdos o mis experiencias. through my memories and my experiences. Y pueden ser buenas o malas. And they can be good or bad. Entonces, nosotros tratamos a todo el globo terráqueo And so it has to do with everything on this globe. como una extensión de nosotros. It all has to do with an extension of ourselves. Por ejemplo, si yo le doy un golpe a la pared, So if I hit the wall, ¿a quién le duele? who does it hurt? ¿A mí o a la pared? Me or the wall? ¿A usted? No, Sí, no. a la pared. It doesn't hurt me, it hurts the wall. Es donde radica la diferencia de nuestro pensamiento antiguo y el moderno. And this is the difference between the ancient way of thinking and the modern way of thinking. Porque el dolor que puedo sentir en la mano Because the pain that I can feel in my hand no es mío, is not mine. sino que es el dolor que está sintiendo la pared It's the pain that the wall is feeling de haberla golpeado. through being hit.
Entonces eso nos hace consciente de este mundo. And so that's how we're conscious of this earth. No puedo desearte algo I'm not able to say something to you que no esté en armonía conmigo. that's not in harmony with myself. Entonces no creíamos en Dios, And so we don't believe in God, sino que nos sentimos Dios. but we feel God. Y nuestra responsabilidad And our responsibility es crear un mundo de armonía. is to create a world of harmony. Porque los que creen en Dios, Because those who believe in God creen que Dios es armonía, believe that God is harmony, es paz, is peace amor, and love, pero esa es nuestra responsabilidad. but this is our responsibility. Entonces, dioses somos todos. We are all God's, Tratamos con respeto a todas las cosas. and we have to treat that with all things. Entonces, realmente eso es para nosotros Dios. And so it's us who is God. Gracias. Una última pregunta para concluir. One last question to conclude, please. Yes. We get a lot of information in the United States, and there's many people coming from Central and South America sharing ancient knowledge. And I like information on the difference between the thinking that I'm speaking about and the feeling that people of the Kogi tribe are talking about. So one is encouraging thought and one is encouraging own feeling. So, thank you. Pues en los Estados Unidos hemos recibido muchos visitantes en Sudamérica y Centroamérica que traen la sabiduría antigua y ella quiere saber la diferencia en el mensaje tuyo con el mensaje del tribu de Kogi, porque para ti eso es una forma de pensar, para ellos es una forma de sentir. Entonces, ¿qué es la diferencia? Si sientes, piensas. Si piensas, sientes. If you feel, you think, and if you think, you feel. No hay diferencia. There's no difference. Solamente es una forma, es solamente una percepción diferente, It's only a difference in perception, pero el resultado es el mismo. but the result is the same. Tu pensamiento genera una emoción, Your thought generates emotion, pero también tus emociones pueden generar los pensamientos. and at the same time, your emotions can generate thought. Diferente forma de expresarlo. It's just a difference of expressing it. That's it. Incluso hoy estuve en una comunidad en Taos, Including today when I was in a community in Taos. y a pesar de que nos expresamos de manera distinta, Even though we had a different way of expressing ourselves, el objetivo es el mismo: the objective is the same. vivir en un mundo de paz, de armonía, To live in a world of peace and harmony, basado en el corazón. based in the heart. Bien, pues muchas gracias. Many thanks. Agradezco que hayas estado el día de hoy aquí. I'm very thankful to be here today. Y esperamos que le dediques un minuto And I hope that you all can dedicate 1 minute. por la paz, 1 minute for peace. un minuto por tu país, 1 minute for your country, que es realmente un minuto por ti, which is really 1 minute for yourself, por tu familia for your family, y por la humanidad. and for all of humanity. Estamos en el punto donde a nosotros nos corresponde hacer este cambio. We're at the point where it's time where the moment has arrived and corresponded to us Asumamos nuestra responsabilidad to assume our responsibility to humanity, y podemos ver este gran cambio. and we are able to see this great change. Nosotros We, y heredarle a nuestros hijos, and to give it to our children, que tus hijos o tus descendientes so that your children or your descendants se sientan orgullosos de ti. will feel proud of you. Y ahora sí ya no puedes decir yo no sabía. Because now you can't say that I didn't know. Ahora ya sabes. Because now you know how to do it. Además ya te grabaron. And at least it's all been recorded. Muchas gracias. Many thanks.